Hola, les doy la bienvenida a nuestro nuevo canal, La Biomecánica. Hoy en nuestro primer video abordaremos las unidades de medida. Bien, empecemos. La biomecánica aporta conocimientos sobre la metodología de la medición, por lo tanto también de los resultados de las mediciones, y además las características biomecánicas de quien realiza la actividad física o práctica del deporte. En biomecánica se usan tres magnitudes fundamentales: espacio, tiempo y masa. La biomecánica deportiva aporta a las ciencias del deporte una serie de conocimientos metodológicos sobre cómo se mide, y medir consiste en cuántas veces está incluido el patrón de medida en algo. A ese algo le llamamos magnitud y el patrón de medida le llamamos unidad de medida. Así, por ejemplo, la distancia es una magnitud y el metro es una unidad de medida. Por otro lado, hay que decir que no todo se puede medir. Los profesores de educación física realizan medidas para poder evaluar a sus alumnos. Las medidas más frecuentes son las distancias, tiempos y velocidades. Los instrumentos más sencillos que se usan universalmente por todo el conjunto de profesionales y practicantes de actividad física y deporte son la cinta métrica y el cronómetro. Bien, ahora pasamos a las magnitudes y los sistemas de unidades. Algunas magnitudes tienen patrón propio de medida, como el tiempo, se mide en segundos, es decir, se puede medir directamente, y a estas se les llama magnitudes fundamentales. Otras, en cambio, se obtienen directamente combinando patrones, como sucede con el metro por segundo. A estas magnitudes que no tienen patrón propio y necesitan una ecuación para hacer esa combinación, los llamamos magnitudes derivadas. Por ejemplo, la velocidad. Otras, en cambio, se obtienen directamente combinando patrones, como sucede con el metro por segundo. A estas magnitudes que no tienen patrón propio y necesitan una ecuación para hacer esa combinación, las llamamos magnitudes derivadas. Por ejemplo, la velocidad. Como ya lo mencionamos al principio, en biomecánicas solo usamos tres magnitudes fundamentales en el denominado Sistema Internacional de Unidades, con abreviatura mayúscula SI, las cuales son la longitud o distancia, la masa y el tiempo. Para medir longitud, en el Sistema Internacional se usa como patrón el metro, con abreviación M minúscula. Para medir la masa se usa como patrón el kilogramo de masa, como abreviación kg. Y finalmente, para medir el tiempo se usa como patrón el segundo, con abreviación S minúscula. A continuación abordaremos dos magnitudes, las cuales serán velocidad y desplazamiento. Bien, abordaremos la velocidad, que como ya vimos, es una magnitud derivada. La velocidad se puede definir como el desplazamiento realizado por un cuerpo, dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo. Su ecuación es velocidades, desplazamiento recorrido sobre tiempo, y la simbología que se utiliza es v es igual a delta x sobre t. V es velocidad, delta x que es igual a desplazamiento recorrido y t que es igual a tiempo. La unidad de medida de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades es metro sobre segundo. Para hacer esto más entendible, lo explicaré con un ejemplo. Un individuo saltará dentro de un costal. Muy bien, ahora, la distancia que recorrió fue de 10 metros en 25 segundos. Ahora bien, para calcular la velocidad, recordemos nuestra ecuación. Velocidad es igual al desplazamiento recorrido sobre tiempo. Esto será igual a velocidad es igual a 10 metros sobre 25 segundos. Lo que nos dé será el resultado de nuestra velocidad. Y esto es igual a 0.4 metros sobre segundos. Esa es la velocidad que ella llevaba. Muy bien, el desplazamiento recorrido, su abreviación es delta x. Su ecuación es delta x es igual a x2 menos x1. Y las unidades en el Sistema Internacional de Unidades es metro.
El desplazamiento, como bien ya lo abordamos, es una magnitud fundamental, ya que no necesita de otras magnitudes para ser medida. Para entender mejor esto, a continuación abordaremos un ejemplo en el cual consistirá saber el desplazamiento recorrido de un individuo. Para esto, un individuo se desplazará de un punto a otro. Muy bien, después de que observamos lo anterior, el individuo partió de un punto al que le pondremos x1 y llegó al punto x2. Muy bien, recordando la ecuación, es el desplazamiento recorrido es igual a x2 menos x1. Para el desplazamiento recorrido, x2 será 30 metros menos x1, en el cual ella no llevaba recorriendo nada, entonces sería 0. Entonces esto nos dará como resultado que el desplazamiento recorrido por el individuo fue de 30 metros.